Can Yaman. Madre mía, que le ha sentado fatal de todo lo que se ha dicho. Esto sí que ha dolido, chicos y chicas, esto duele de verdad. A ver, que Can Yaman siempre está en el ojo del huracán, lo sabemos. Que si sus relaciones, que si sus proyectos, que si ahora está aquí, que si ahora está allá. Pero hay cosas que por mucho que te hagas el fuerte te tocan la fibra. Y parece que esto ha sido una de esas. Porque últimamente, sobre todo después de su paso por Italia y bueno, las cosas con Dillery, se han dicho muchas cosas. Y se han inventado muchísimas más. Que si era muy pagado de sí mismo, que si tenía un ego, bueno, de proporciones bíblicas, ¿no? Que si no era profesional, que si le costaba adaptarse. Lo típico que se dice de cualquiera que está un poquito en el candelero. Pero esto va más allá. Lo que más le ha escocido, según me llega a mí el salseo, no es tanto las críticas a su físico o a sus relaciones. Él está acostumbrado a eso, ¿no? El mundo de la fama es así de cruel a veces. Lo que le ha sentado a caer fatal, lo que le ha hecho levantar una ceja y pensar, pero bueno, ¿de qué vamos? Es que digan que es perezoso. Sí, habéis oído bien. Perezoso. Que no se esforzaba, que llegaba tarde, que no daba el 100%. A ver, para ser honestos, ¿quién no ha tenido un día malo en el trabajo o ha estado un poco desconectado? Pero que te tachen de vago, de alguien que no pone ganas, eso sí que pica. Sobre todo cuando sabes que te has dejado la piel. Yo creo que lo que está pasando aquí es que hay mucha gente que le tiene envidia. Mucha. Y en lugar de atacar su éxito, su físico o lo que sea, prefieren atacarle por ahí, por un lado más personal, más fácil de creer para el público general. Es más fácil decir, este es un vago, que este es un actor increíble. Y él, que se supone que es súper profesional, que cuida cada detalle de su trabajo, que se prepara a conciencia, que se pone en forma para los papeles, que le digan vago. Eso sí que tiene que doler en el alma. Es una falta de respeto a su dedicación, a su esfuerzo. Muchos dicen que su ego es enorme, y sí, seguro que algo de eso hay, porque ¿quién no tiene un poco de ego con su fama? Pero yo sospecho que más que el ego, lo que le ha molestado es la injusticia. Sentir que se le está tildando de algo que no es, que se le está juzgando sin conocer su verdadero esfuerzo. Y la verdad es que pensándolo bien, a veces la gente se cree cualquier cosa que lee en internet. Si una revista dice Can Yaman llega tarde a Ala, ya es un vago profesional. Sin cuestionar si fue algo puntual, si tuvo un problema, si había una razón. Lo que yo creo que Can Yaman quiere es que se valore su trabajo, su constancia. No solo su cara bonita o sus abdominales, que ya sabemos que eso funciona, claro que sí. Pero también el curro que hay detrás. Y que le digan vago, eso es como decir que no le importa, y eso, estoy segura, le quema por dentro. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Creéis que estas críticas a su profesionalidad son justas o simplemente es gente buscando el mínimo para criticarle?